Bien, queridos amigos, hoy día noche debut, noche de crack, noche de expertos. En realidad estamos como Educa Taekwondo magníficamente contentos porque tenemos a dos exponentes, como lo dije en el video, de una escala internacional y de una profesión, dedicación, pasión a otra escala. Darío Bonfante, una historia completa en el taekwondo, vida en el taekwondo. Fernando Aquilián, tercer maestro, Darío Bonfante, comillas en algún momento, pupilo de Darío Bonfante, emancipado totalmente hoy día. Y bueno, muy contento de recibir los chicos, de verdad que para nosotros Educa Taekwondo, después de 2 años, creo que este es un hito histórico para la comunidad del taekwondo. Darío, te escuchamos. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar compartiendo esta noche con vos y con mi amigo Fernando para hablar de lo que más nos apasiona y nos gusta y nos une, que es la enseñanza, el taekwondo, el deporte, ¿no? Así que muchas gracias, Guillermo. Estoy muy contento de No, estar acá con ustedes para hoy. nosotros es un real honor. Mira que yo te conozco de pibe, yo soy un poco de años más joven, aunque no lo parezca, ¿cierto? Y a Fernando lo conozco como, tengo mucha admiración por ustedes dos. Francamente, yo creo que mucha gente por ahí no lo dice, pero llevar una vida en esto no es fácil y más llevando una vida académica es increíble. Fernando Aquilián, adelante, bienvenido. Bueno, gracias Guillermo. Buenas noches a todos. Bueno, nosotros ya nos saludamos antes, pero buenas noches Darío, buenas noches Guillermo. Y a todos los que nos están viendo o escuchando, así que a compartir una noche para conversar y charlar de lo que más nos gusta. Sí, mira, en realidad yo como director de Educa Taekwondo siempre he estado en la óptica de ustedes y viceversa, creo que hemos compartido diferentes anécdotas, apreciaciones técnicas, hemos compartido. Los argentinos tienen una cosa muy buena a nivel internacional, siento yo, personalmente, desde la realidad posverdad, ¿cierto? Siento que ustedes son poco envidiosos y que tienen una autoestima muy buena en la comparativa del resto del mundo. Entonces, para mí, francamente, yo te lo digo, yo en una postura ya, comillas, de experto, cayendo en esta vertiente que ustedes por ahí manejan hace un tiempo, la verdad que me siento muy orgulloso y de tenerlos, de poder extraer un poco el conocimiento de ustedes, pero también, antes de partir, porque esto es necesario, creo, creo ser un poco distinto a la media, quiero felicitarlos personalmente por todo el trabajo que han hecho. La verdad es que el eco de ustedes ha sido fundamental, esencial y muy diferenciador respecto a la media. Francamente, como equipo de Educa Taekwondo, quiero realmente tener la oportunidad de felicitarlo y agradecerles todo el beneficio que le han hecho a nuestro deporte. Darío Bonfante, adelante, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por tus palabras. La verdad que agradecido sinceramente. Y un poco lo que vos decís, yo creo que en relación a- al poder compartir el conocimiento, ¿no? Que es lo que nos nutre, el poder dialogar con colegas y entender de que uno con quien hable está aprendiendo, ¿no? Siempre tenemos algo para aprender, sea con quien sea que estemos hablando, que esté desarrollándose dentro del ámbito de la educación y del deporte. Así que para mí es un agrado compartir este rato con vos y te vuelvo a repetir, agradezco mucho tus palabras, que es una vida dedicada al taekwondo, es así, son muchos años que nos venimos desarrollando dentro de la disciplina, alternando un poco los roles o modificando un poco los roles por los que hemos pasado desde que comenzamos a dar clase hasta ahora y siendo feliz en cada uno de esos emprendimientos que vamos llevando adelante, ¿no? Así que, bueno, nada, vamos a charlar de lo que quieran, de lo que necesiten y de lo que
consideremos que la gente que está mirando del otro lado considera importante de que lo hagamos, ¿no? Así que gracias, Guillermo. Adelante, Fernando, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por tus palabras. Como lo dijo Darío, para nosotros aportar, compartir, forma parte de nuestra matriz, de nuestros genes, ¿no? Y más cuando uno elige carreras como estas, como la docencia, que es pensar en dar a los demás. ¿De qué sirve guardárselo? Y también algo interesante es que, a diferencia por ahí de otras épocas, uno sigue ligado a las actividades desde otros roles también, o va cambiando los roles, va jugando con los roles, ¿no? Uno puede ser, dentro de una actividad, puede ser deportista, puede ser entrenador, puede ser árbitro, puede ser dirigente, y en estas épocas también se pueden ir agregando otros roles que van haciendo que la actividad pueda ser cada vez pensada desde otros lugares y así poder seguir recibiendo aportes de diferentes especialidades. Entonces, esto es lo que hace que la actividad no se perciba como algo conservadora, sino como algo que se vaya desarrollando, que pueda ir evolucionando, que pueda romper con los status quo, ¿no? Entonces, eso es lo que también lo hace apasionante y sigue permitiendo que uno siga arraigado a esta actividad o a cualquier actividad, ¿no? Así que lo que apasiona nos une. Y acá estamos, los tres en este caso, conversando. Y como dice Claudio Naranjo, como decía más bien dicho, lo que apasiona nos produce histeria. Y desde esa histeria colectiva, que por lo demás ha sido parte de nuestra vivencia, de nuestros pesares, de nuestra amargura, histeria como esa situación endógena que provoca o que emana un poco de la locura. Y por ahí yo cerré, yo cerré con esta frase en Ecuador hace muy poco: el respeto de la locura. Creo que si el taekwondo es pasión, la pasión es histeria y la histeria es locura, creo que es interesante respetar un poco estos cambios, como dice Fernando, estos cambios de diferentes formas de pensar. ¿De pensar qué? El dar. ¿El dar para qué? Para generar un cambio sustancial en cada uno de nosotros. Cuestión altamente significativa, no tan solo por la matriz de dar, creo yo, sino también por todo el enfoque y la trascendencia que se le puede dar desde la ontología, desde la filosofía y, por último, desde el instrumentalismo y el materialismo no dialéctico, desde el materialismo instrumental. Darío, ¿qué nos puedes decir al respecto? Que todavía no empezamos las preguntas, pero que por ahí nos estamos acercando a algo que es un cambio, algo de, como dijo Fernando, desde una perspectiva distinta y desde un enfoque distinto al pensar. Te escuchamos. Mira, yo creo que nosotros estamos cumpliendo un rol dentro del taekwondo que comenzó a transitarse hace bastante tiempo, cuando no había profesores de educación física prácticamente vinculados a la disciplina, y era todo un aprendizaje empírico y un aprendizaje a través de la experiencia y de lo que el profesor le pasó a su discípulo y su discípulo al próximo, ¿no? Entonces, creo que ahí comenzó todo, y para nosotros en el año 90 u 89 empezó una modificación en nuestra visión de muchas cosas, ¿no? Y empezar a ser autocríticos, porque el hecho de lo tradicional, el hecho de lo que viene en la historia del taekwondo sea tomado como algo rígido, imperfectible, si eso fuera en otros deportes y en otras materias, no habría avance, ¿está bien? Entonces, muchas veces se habló de que el deporte es el que va progresando y el arte marcial el que mantiene sus raíces autóctonas, ¿no? Y tradicionales y antiguas.
Y yo la verdad que no estoy muy de acuerdo en eso. Yo creo que el arte marcial también se va modificando porque la sociedad se va modificando y la gente que recibe nuestro deporte no es la misma de hace 2 décadas atrás y menos de 4 o 5 décadas atrás, ¿no? Entonces, a mí me enorgullece y lo tomo con total responsabilidad el tema de que somos un poco factores de cambio en cuanto a la filosofía del cómo enseñar, en la filosofía de cuestionarse los contenidos y el ordenamiento de los contenidos, ¿no? Que vamos a transmitir a los chicos, la forma de transmitir, los modelos de enseñanza, etcétera, etcétera, que es lo que venimos hablando con Fernando durante hace ya muchos años, ¿no? Pero en este momento, en donde ya nos agarra un poquito más grande de edad, es donde se reafirmó un poquito más ese factor de cambio que formamos, ¿no? Porque cuando yo tenía 30 años, escuchaba, bueno, pero vos sos un pibe, los profesores de educación física que vayan al patio, y esto es para los profesores de taekwondo. Y después el tiempo dijo que no es así, que todo va de la mano, y que el hecho, siempre digo, que ser profesor de educación física, licenciado, lo que fuese, es una bendición y también una suerte, ¿no? Que muchos lucharon para poder hacerlo y a otros no tuvieron que luchar tanto porque les tocó nacer con una posibilidad de sus padres de que le puedan solventar los estudios, ¿no? Pero Darío, encuentro más sí. apertura ahora en la gente para absorber todo esto que no es lo que dice uno, sino lo que comparte con el resto de los profesionales abocados a esto, ¿no? Eso, Guille, es un poquito lo que pienso en relación a esto. Mira, me parece súper interesante tu apreciación. Creo que lo que acabas de plasmar, se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Es el paso de la, en términos técnicos, voy a hacer un paréntesis por ahí, el que no conoce el término, eh, búsquelo, analícelo. Creo que Darío está haciendo algo muy interesante. Acaba de describir el paso de la nociología a la epistemología. Uh-huh. Es un salto cuántico, es un puente interesante porque esto es una víbora, al decir esto es una dorsiflexión de la muñeca, de una flexión de un ángulo de 90 grados, es un paso terrible, porque perdimos el encanto, ojo con esto, perdimos el encanto de que podíamos volar, perdimos la fe al decir no, no se puede volar. Y creo que Darío está haciendo una cosa magnífica en estos minutos, porque lo que está diciendo es que pasamos de la fe a la, comilla, el ambiente científico. ¿Por qué? Lo digo así porque el profesor de educación física no es otra cosa que la repercusión epistémica, es decir, del correlato de la narrativa científica respecto a los procesos motores de movimiento, filosóficos, incluso metafísicos y demás, para de alguna manera caer en un dogma. Siempre lo digo yo soy muy adherente a ese dogma, ya le voy a dar la palabra a Fernando, de ese dogma del positivismo, que a algunos por ahí les pesa, les molesta, yo creo que por ahí a Fernando, por ahí es un poco más cualitativo, más subjetivo, de pronto más interpretativo, ya lo conoceremos. Claro, yo de alguna manera, viví un poco ese empirismo, esa narrativa donde los entrenadores no conocían lo que era una mitocondria, a un mundo de prédica de que el eje central es el cigoto. Entonces por ahí, claro, yo me vi en un enfrentamiento muy duro porque Guillermo hablaba cosas que no se entendían. Pero la particularidad, y aquí cierro este punto, es que todo esto queda grabado. Entonces mañana no estaremos, pero nuestros libros estarán. Y nuestras conferencias de pronto generarán un eco internacional para solventar y, como dice Fernando, para finalmente ayudar a ciertas personas
a, no sé si la palabra es emanciparse, pero sí a tener otra perspectiva de conocimiento propiamente dicha del mismo fenómeno de nuestro deporte. Fernando, adelante, te doy la palabra. Bueno, pasar de la doxa a la episteme es un viaje largo. Eh, pero por suerte hay una mirada aperturista sobre los temas que vamos desarrollando porque hoy con las redes sociales, con internet, mucha gente tiene acceso a la información donde antes no era tan fácil obtenerla. ¿Sí? Para comprar un libro había que pedirlo al exterior, traerlo, eran caros, ¿no? Eh, para poder tomar contacto con el saber, uno tenía que estar con la persona in situ tomando el curso y escribiendo mucho, ¿no? Porque había que estar adentro del curso, salir, agarrar un cuaderno, una lapicera y ponerse a tomar nota de todo, porque si no, se fumaba todo eso. Buena memoria para poder retener todo lo que se decía y todo lo que se hacía. Y el avance de la tecnología ayudó para que se pudiera democratizar más el saber, para que todos aquellos que poseían el saber y ahora tuvieran que actualizarse más, eh, compartirlo, ahora de diferentes formas, y eso hizo que se achatara de alguna manera el acceso al saber y que aquellos que ostentaban, no sé si llamarlo algún grado en especial, ya sea en el mundo del deporte o en el mundo del arte marcial, hizo que se generara otro movimiento, ¿no? Entonces, la ciencia, nosotros siempre decimos, la ciencia no reconoce graduaciones, ¿no? Y para poder estar al tanto de lo último que sucede en relación a alguna ciencia, todos estamos en igualdad de condiciones. Y bueno, eso por ahí para algunas miradas conservadoras, eso no genera incomodidad. Eso igualmente no lo digo solamente por ahí en el taekwondo, lo puedo decir en cualquier otro contexto, en cualquier otro ámbito. Pero esto es lindo, porque hace que uno tenga que estar cada vez más actualizado, ¿no? Y especializarse también, ya que yo cada tanto utilizo un término que es todólogo, todología, que es el que sabe de todo, y saber de todo es muy difícil, ¿no? Yo elegí dentro de mi profesión también ciertas áreas del conocimiento, porque no puedo abarcar todas, no me da la cabeza para abarcar todas, ¿no? Y si quiero responder bien, tengo que prestarle más atención a algunas áreas que a otras. No es que las otras las desconozca o no sepa de qué tratan, sino que uno por ahí opta por profundizarse más sobre Fernando, ciertas Fernando, disciplinas. Cerati decía tu coterráneo, que yo soy muy admirador, yo creo que todo el mundo, ya me puse populista. Cerati decía, la monotemática y hablar siempre de lo mismo es muy aburrido. Yo sabes que estoy de acuerdo, yo hice un cambio, yo por ahí en Chile se empezó a masificar el término todólogo para denostar a algunos profesionales. Ojo con ese tema, villanizaron al todólogo, lo desfragmentaron al todólogo, porque asumían que él sabía de todo o hablaba de otras cosas que no se correlacionaban en el camino del aprendizaje. De manera personal, y ya le doy la palabra a Darío, creo que ese todólogo es un invento que por ahí nos dijimos para, o nos confeccionamos para limitarnos. Mira que porque existe el todólogo,
es porque alguien está en la silla sin ser profesor de educación física. Por el todólogo existe esta separación de como que sí, o la interdisciplinariedad. Tú haces esto, y tú no puedes saber de esto. ¿Por qué no puedes saber de esto otro? Porque serías un todólogo. Creo que el término hay que analizarlo, Fernando, porque que tú, de hecho, la educación es una cuestión eh, académica, es una cuestión de enciclopedia. La educación debe garantizar que de alguna forma todos sepamos un poco de algunas cosas para que interconectivamente y por tanto correlacionablemente podemos dar un juicio o sencillamente, comillas, sencillamente, tomar una decisión pública, académica, etcétera. Querido Darío, te doy la palabra. Bueno, mira, yo a este respecto tengo una mirada como muy positiva, ¿no? Es decir, la verdad es que en mi vida pasa una parte tratando de buscar conocimiento siempre, otra parte sentado atrás de una computadora, pero gran parte del día yo estoy con el doboc puesto con los chicos, con los adolescentes, los adultos, los que hacen iniciación deportiva o especialización o incluso rendimiento, ¿no? Y yo creo que esto de la mirada positiva que tengo es que en la última década y media, por ejemplo, siento de que por lo menos en mi país está bueno que todo este acercamiento que se está teniendo a las ciencias, a la pedagogía, a la didáctica, a la fisiología, etcétera, hace que los profes por lo menos empiecen a saber dónde ir a buscar información. Y por otro lado, esto que están hablando del todólogo, yo siento que hay una necesidad que, por ejemplo, tenemos los profesores de taekwondo, ¿no? Ahora hablo como Sabomnim, ¿está bien? Los profesores de taekwondo tenemos un poco la necesidad de investigar sobre muchas disciplinas y ciencias que tienen que ver con la educación. Porque la verdad es que la mayoría de los docentes vinculados al taekwondo no tienen una posibilidad o un acceso a trabajar con un equipo multidisciplinario, ¿no? Y cuando digo equipo multidisciplinario, ni siquiera estoy hablando de ciencias aplicadas al deporte. Te estoy hablando de que si vos te querés desarrollar como profesor y entrenar bien el punce y entrenar bien el kyorugi, ya tenés dos complicaciones. Y todavía no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de dos disciplinas que conforman el deporte. De ¿No? alguna manera, Darío, es una responsabilidad. O sea, comilla, mira lo que estamos diciendo los dos con Darío, Fernando. Comilla, esa palabra denostativa, peyorativa, de todólogo, nos toca a todos. Porque Claro. tú te tienes, o sea, yo entiendo tu límite, porque uno tiene que tener límites, ¿verdad? Y eso es lo que dice Fernando. Fernando dice, sí, ¿dónde es el límite? Para no caer en ese peyorativo del todólogo. Mira, yo conozco a Galo, de Ecuador, que es administrador de empresa y además ha incursionado en la anatomía humana. ¿Se tendría que discriminar a Galo García porque, comillas, tendríamos que decirlo, es un todólogo? No. Darío dice que no y yo también digo que no. Entonces, el límite nos ha tocado porque estamos en una transferencia de conocimiento para llegar, comillas, a un dogma o a una definidad del mismo, en donde nos ha tocado hacer de todo. Mira, yo me estoy leyendo este libro y me estoy leyendo otro que dice, así se conquista el mundo, geopolítica. Y no pasa nada, Darío. Uh-huh. O sea, perdón, Fernando. Creo yo que ¿Sabés lo que sí aportaría? Ya te Perdón. doy el punto, ya te doy el punto. Y si estudié anatomía, no pasa nada. Y si me sé todos los procesos de la vía energética y la fisiología y la resíntesis de ATP, y mi mentor es Pablo Dragoto, no pasa nada. Adelante, Darío. Yo quiero darle la derecha a Fernando en algo, ¿no? Que es también parte de mi visión positiva del taekwondo, ¿no? De lo que pasa en el taekwondo.
porque uno escucha siempre, también hay que escuchar todas las campanas, ¿no? Y escucha también a esa gente que no tuvo la posibilidad de estudiar, de poder llegar por distintas razones de la vida. Tengo amigos que tuvieron distintas situaciones en su infancia, en su vida adolescente, que no les permitió la posibilidad de estudiar, no tuvieron la posibilidad de optar, ¿verdad? Pero sí hay algo que le puedo dar la derecha a Fernando quizás, que es cuando no tenemos la sensibilidad para autodefinirnos y decir, a mí yo de esto no puedo meterme porque de esto yo no estoy a la altura de las circunstancias de lo que me están pidiendo. Es decir, la autocrítica y la imagen de uno mismo que diga, bueno, en esto yo puedo llegar, pero hasta cierto límite. Y pasado ese límite, tengo que pedir ayuda. Y empieza el trabajo cooperativo, ¿no? Entonces, el trabajo cooperativo yo creo que es algo totalmente positivo y creo que se está viviendo más en el taekwondo de hoy, en donde 2 o más docentes o más entrenadores pueden ir compartiendo y decir, bueno, este profesor es un excelente profesor de iniciación deportiva, pero él cuando tiene que a sus alumnos llevarlos a un paso superior, él siente que todavía no tiene las herramientas para poder hacerlo. ¿Sabes lo que Entonces pasa, ahí... Darío? Que aquí cierro este punto, es que tampoco podemos limitar el lenguaje o la narrativa. Entonces, al decir lo que tú dices, comillas, limitamos a todos esos entrenadores que por ahí no tuvieron el privilegio de la especificidad. Ya le doy la palabra a Fernando inmediatamente. Entonces, en este mundo, comillas, tan cambiante, limitar la narrativa de que, por ejemplo, Yarso en Coquimbo no pueda hablar de la mitocondria o no pueda hablar de una venta, creo yo que es un problema, comillas, que estamos teniendo en Latinoamérica por un prejuicio. Fernando, querido Fernando, te damos la palabra. Sí, a veces los términos no tienen como fin estigmatizar, sino simplemente para describir a veces una situación y cuando uno piensa en el desarrollo, en la educación de las personas, hay diagnósticos que uno va haciendo y dentro de esos diagnósticos está en lo que nosotros llamamos formación inicial, que es tomar contacto con diferentes ciencias y disciplinas para después adquirir esos saberes, esas habilidades, esas destrezas y poder aplicarlos en diferentes lugares. Ahora, en esa formación inicial siempre está la discusión si uno tiene que saber un mar de contenidos con poquita profundidad o menos contenidos pero más profundo. Entonces, como en general la tendencia en la formación inicial es proveer un mar de contenidos y poquito profundidad, uno se transforma en una especie de todólogo. Yo sé un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de aquello. El concepto de todología yo lo aplicaba en ese aspecto, ¿no? De saber un poco de todo. Pero ese poco de todo forma parte en la estructura educativa, en lo que podemos llamar formación inicial. La pregunta es, después de la formación inicial, ¿qué sigue? Y algo o alguien nos debería marcar un rumbo, un camino, para que después de esa formación inicial venga algo más. Y ese algo más puede ser una especialización, como decía recién Darío, ¿no? Yo me puedo especializar en algo y ser un referente en eso, ¿no? Yo soy entrenador, por ejemplo, no sé, digo, soy un entrenador de taekwondo. Hoy yo podría preguntar en qué especialidad, en qué área o en qué nivel dentro del deporte taekwondo. En todos los niveles, iniciación, especialización, alto rendimiento, como para poder tener esa clasificación, digamos, por niveles deportivos, o soy especialista en PUMSE, ¿de qué nivel? O soy especialista en preparación física. Fernando, ¿De qué querido amigo, déjame decirte una cosa. Tú eres profesor de educación física, Darío también, yo también, yo soy doctor en educación. Creo que las bases sustanciales
del fenómeno adaptativo, fisiológicamente hablando, lo vimos nosotros, hicimos posgrado nosotros. Sí, tiene toda la razón, Fernando. Hay una especificidad, es decir, un fisiólogo es un fisiólogo, pero la izquierda es que nosotros somos profesores de educación física, no somos médicos deportólogos, ni nutricionistas. Y Darío, yo sé que me va a dar la razón, porque un profesor de educación física ahonda, conjuga todos los criterios que tienen que ver con el desarrollo, crecimiento y maduración del pibe para finalmente llevarlo a donde tiene que llegar. Por lo tanto, esa interdisciplinariedad aguanta, colabora con adherentes. Pero tú, Fernando, yo te paso un pibe de 5 años y te paso un viejo de 50 años y te manejas perfectamente. Darío. Bueno, no te voy a dejar pasar el viejo de 50 años que es mi edad, ¿no? ¿Está bien? Así que bueno, vamos a hacer de cuenta que no dijimos nada, ¿está bien? Sí, yo creo al respecto bueno, yo amo mi profesión, ¿no? Pero también amo ser profesor de taekwondo, es decir, primero creo que la docencia se lleva a cualquier deporte o a cualquier área, ¿no? Donde uno vaya, porque quieras que no, uno estudia educación física básicamente en la adolescencia o al final de la adolescencia. Y si estudiamos educación física es porque algo ya nos marcó en nuestra infancia vinculado a nuestros profesores, ¿verdad? Entonces, cuando uno estudia, también va formando su personalidad y sale de un profesorado, aquel que estudia y sale no con un título, sino con una vocación, ¿no? Que es totalmente distinto. Yo he tenido compañeros que han sido promedios mucho más altos que el mío, pero nunca dieron clases, nunca dieron antes de estudiar y nunca dieron después. Entonces yo lo que hablo es aquel que entra con una convicción de que le gusta una profesión y sale con una vocación. Entonces, yo lo que opino de todo lo que estamos hablando es que es muy lindo el rol que nos puede tocar vivir hoy, en donde lejos de decirle a alguien que no es profe de educación física, que no se puede comparar y esas cosas que están a veces en el inconsciente colectivo, sino que al contrario, que puede contar con nosotros en lo que podamos ayudar, ¿no? Y dentro de la educación física también tenemos diferentes ramas. Mira, cuando yo empecé con mi primer proceso de rendimiento, era muy fisiológica mi mirada, muy fisiológica, ¿está bien? Eran tantas series con tanta carga, porque la evaluación, porque lo que pasa dentro de tu célula, bla, bla, bla. Después me fui modificando un poco en cuanto a mi perfil de entrenador y fui más por el lado de la psicología, ¿no? Sí. Tuve referentes vinculados a la psicología del deporte, a la psicomotricidad, y me hizo ver que muchas veces vos tenías un chico que levantaba X cantidad de peso, pero cuando tenía que emplear esa fuerza que tenía muscular en el combate, había otros factores que no lo dejaban llevar a la práctica. Y entonces empecé a profundizar y me hice mucho más psicológico, ¿no? El perfil, mucho más psicológico que fisiológico. Siempre de la mano, ¿verdad? Uno no deja los principios de la fisiología de lado, pero a lo que voy es donde uno pone el acento y donde uno se va definiendo como entrenador. Y la verdad es que me ha dado mucho más resultado en lo que es resultados concretos obtenidos con deportistas, ese cambio mío, no el cambio del deportista, sino en donde uno como entrenador pone la mirada y el acento. Entonces, creo que muchos caminos nos pueden llevar a un buen resultado. Y el buen resultado entendido no como las medallas, sino como, mira, hoy en el proceso de educación física, cierro con esto, les contaba a mis alumnos de una materia que no tiene que ver con el taekwondo, ¿no? Que
nosotros siempre tenemos que ser educadores. Estemos trabajando en la iniciación deportiva con niños, estemos trabajando en la especialización con juveniles o estemos trabajando incluso en el alto rendimiento. Siempre tenemos que ser, para mi criterio, entrenadores, educadores, instructores, educadores, maestros, educadores. Siempre tratando de que ese perfil, a mi criterio, sea el mayor aporte que le podemos dar a la disciplina, ¿no? Sí. Fernando, te escuchamos. Adelante. Em, este último tiempo, particularmente de la pandemia, hizo que em, muchos colegas dentro del taekwondo em, sintieran la necesidad de, de tener que reformular muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista didáctico-pedagógico, particularmente con la enseñanza de lo que es la educación a distancia. Y fue muy reconfortante sentir cómo al comenzar la pandemia eh, intentamos humildemente de hacer aportes desde nuestros saberes eh, a los colegas que estaban en una situación compleja, que era cómo uno va a dar clases a distancia. Y, y con Darío hablamos mucho sobre cómo podría llegar a ser esa enseñanza y fue muy emocionante cómo corrió mucha adrenalina en tan pocas semanas para que al poco tiempo desde que se implantó la pandemia pudiéramos dar respuestas, ¿no? Eh, y eso yo creo que nos marcó a muchos, eh, inclusive colegas, que vieron que no estaba todo dicho, que no había una sola forma de enseñar, que no había libro a donde ir a buscar cómo enseñar a distancia taekwondo, ¿no? No había DVD, no había maestro a quien llamar, porque no había experiencias previas. Era, como hablamos antes, una pedagogía de la excepción, porque era un momento excepcional, ¿no? Y, y eso generó un cambio también, ¿no? Un movimiento que generó un cambio. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿qué disciplina nos ayuda? ¿En qué parte de nuestra cabeza está esa disciplina que nos puede ayudar? Y ahí compartimos para darle una mano a la actividad, ¿no? Humildemente y así poder salir adelante. Ahora pareciera como que todo está volviendo a una casi pseudo normalidad, pero ya quedó marcado y como vos bien dijiste, va a quedar grabado en Facebook, va a quedar grabado en algún artículo que uno por ahí escribió por ahí, o en charlas que uno dio, de cómo dar clases de taekwondo a distancia. Fíjate Y una eso cosa, sí, no se va. fíjate una cosa, Fernando. Creo que una cuestión tan básica todavía no tiene solución. Creo que la pedagogía de la excepción, acuñando el concepto de tu amigo que por ahí explotó o detonó en una situación pedagógica, porque voy a contar la historia yo. Fernando. Sí, pedagogía de la excepción es de un pedagogo que se llama Axel Rivas. Lo comento antes que vuelva Guillermo. Ahí Ahí se volvía. corta. Mira, Fernando me dice, mira Guillermo, yo estuve en una reunión X y por ahí hablé de la pedagogía, que en Argentina existía mucha pedagogía de la pena. Yo valoro mucho a la cultura argentina porque es el tercer consumidor de filosofía más grande del mundo, después de Italia, después de Alemania. Dato no menor, ¿ok? Por eso que los músicos son bárbaros. Entonces, y Fernando va y dice, saca una cosa muy interesante, dice, pedagogía de la pena, lo que ocurre acá en este fenómeno. Muy anclado a el brasilero, ¿cierto?
El brasilero, se me olvida el nombre, ¿ah? Estoy un poco cansado. Paulo Freire. No, Pablo Freire. Entonces, ¿qué pasa? Que Fernando dice eso y yo le digo, mira Fernando, estoy de acuerdo contigo en una cultura X y por tanto el taekwondo cambia de culturas en cultura, pero pienso también que el taekwondo requiere herramientas sustanciales, Fernando. Creo que, ojo con lo que voy a decir, que creo yo que es potentísimo, pero potentísimo. La concordancia entre el objetivo de aprendizaje respecto al desarrollo de la sesión de entrenamiento aún no se instrumentaliza. Te voy a dar la palabra, Darío. Al no instrumentalizarse, aún no hacemos la raíz más básica. Por tanto, y como decía Darío, en efecto, de que a lo mejor cambie la situación, ya sea online, si no tenemos esa concordancia entre el objetivo y la sesión de entrenamiento, aún esa cepa, esa chépica, esa raíz no está solucionada. Adelante, querido Darío. Bueno, primero quiero contarles algo para desestructurar un poquito también. Quiero contarles algo que sentí en este periodo de pandemia en relación a todo lo que dijo Fernando que tuvimos que salir a hacer, ¿no? Para poder dar herramientas para nosotros y para el prójimo, ¿no? Sentí como que estábamos siendo sometidos nosotros a un método constructivista como alumnos, ¿no? Entonces vino alguien, nos tiró un problema y dijo, bueno, a ver, con lo que saben, ¿cómo resuelven? Porque hasta ahora era un modelo tradicional el de enseñanza siempre, ¿no? Venía todo, ya estaba todo armado, todo pensado, cómo tenía que ser. Y acá vino alguien y nos tiró un problema. Entonces, cuando nos adaptamos a ese problema satisfactoriamente, primero que me sentí muy motivado, pero después de eso dije, y qué bueno sería tener un grupo de personas que nos tiren posibles problemas, ¿no? Como este, pero no que sea una realidad, sino que me llame Guillermo y me diga, mirá, ¿y qué pasa?